Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en el que vamos un poco más allá de la coyuntura para tratar de analizar, pensar sobre las grandes tendencias, las cuestiones más profundas que están y que se expresan, digamos, de alguna manera en la coyuntura. Y eso desde la perspectiva de las ciencias sociales. La sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología social. A veces se considera también la historia, sobre todo para efectos de, más que desde el punto de vista de la organización académica, desde el punto de vista de del análisis de los fenómenos y de los procesos sociales. También hay una parte de la economía, lo que se llama economía política, una parte de ella que también forma parte de las ciencias sociales. Bueno, y hoy estamos enfrentados a una coyuntura muy compleja, donde se ha hablado de que estamos en una situación de política tóxica, pero estamos en medio también de un proceso constituyente, de un nuevo proceso constituyente que está en su penúltima etapa, tenía varias etapas, que es la discusión en el Consejo Constitucional. Y lo que falta después es el plebiscito. Y el gran tema o el problema de fondo es, yo diría, desde el punto de vista de la inserción del proceso constituyente en lo que es el conjunto de la sociedad y de los otros fenómenos que ocurren, es si estamos frente a una regresión conservadora en la sociedad chilena. En algunos trabajos que me tocó hacer y publicar, yo planteaba los tres escenarios que estaba viviendo, que podía vivir después de los resultados de las elecciones del plebiscito del 4 de septiembre y de la elección de constituyentes para el Consejo Constitucional, y también de lo que había sido la discusión de los expertos, eso ya quedó fuera. Planteaba que había por un lado la posibilidad de una regresión conservadora, es decir, que se volviera atrás de lo que se estaba. No solo que las cosas quedaran como están, sino se volviera atrás, con claras reminiscencias de los principios fundamentales de lo que fue la Constitución del 80. En segundo lugar, el que se quedara como estaba, lo que se llamaba empantanamiento. Y el tercero, la posibilidad de retomar un proceso transformador, y eso pareciera estar bastante distante. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día en el Consejo Constitucional, con el tipo de propuestas que se están haciendo, que se alejan de la propuesta hecha por la comisión experta, que había dejado de alguna manera no satisfechos a todos, pero semi-satisfechos a todos. Aquí estaríamos en presencia de una regresión que, si lo toma en relación también a lo que está ocurriendo en la política respecto a los proyectos fundamentales que el gobierno actual ha planteado como necesarios para la transformación de la
Sociedad para la Superación de las Desigualdades, etcétera, estaríamos en esta presencia de una reacción conservadora. Bueno, para hablar de esto, hemos invitado a un gran amigo y gran politólogo que ha ocupado bastante la escena en el último tiempo por los estudios que está haciendo precisamente sobre el proceso constituyente. Tiene ya un libro editado que es sobre lo que pasó del proceso anterior, que se llama el proceso fallido, y ha realizado unas encuestas porque dirige un observatorio constituyente en la Universidad Diego Portales, y entonces ahí ha realizado un estudio cuyos resultados se dieron a conocer la semana pasada sobre lo que está ocurriendo hoy en el proceso constituyente, una encuesta al respecto. Pero tiene muchos otros trabajos sobre los procesos políticos en Chile. Se trata de Claudio Fuentes. Claudio Fuentes es un historiador de origen. Eso fue lo que estudió, se licenció y posteriormente, digamos, obtuvo un doctorado en ciencia política en la Universidad North Carolina de Chapel Hill. Ha estado actualmente, es profesor titular de la Universidad Diego Portales y, como digo, dirige ahí, entre otras cosas que hace, este observatorio constituyente. Y su libro principal, tiene muchos libros, es uno sobre el plebiscito del 80, el plebiscito fraudulento del dictador, en el cual se impuso la Constitución del 80. No se votó, no se prohibió, se impuso. Y entonces, ¿qué se llama? El fraude. Bueno, para hablar de lo que señalamos, está aquí entonces Claudio. Muy bienvenido, Claudio. Y partamos por esto que tú también lo tomas en algunas de tus últimas columnas. ¿Estamos frente a la posibilidad de una reelección conservadora o es posible que de aquí salga una constitución que, si bien no le guste a todos, por lo menos haya un cierto acuerdo mayoritario en que, para usar la palabra que se ha usado, ¿no es cierto?, que es la habilitación, o sea, que sea una constitución que habilite que la política vaya resolviendo los conflictos principales que no se pueden resolver y que no conviene constitucionalizar. Bien, gracias Manuel Antonio por tu invitación. Yo creo que estamos muy cerca de mucho más cerca de una regresión que de un acuerdo, un gran acuerdo habilitador. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno piensa no solamente en las enmiendas que acaba de enviar el Partido Republicano, sino que las enmiendas de acuerdo, hay una serie de propuestas de común acuerdo entre los republicanos y Chile Vamos, con Evópolis, Renovación Nacional y la UDI, que lo que hacen es retrotraer la discusión a incluso un poco antes de 1980. Y por lo tanto, por ejemplo, al constitucionalizar las AFP, cosa que no está en la Constitución actual, las ISAPRES, volver la discusión de la libertad de enseñanza, volver al capítulo especial de Fuerzas Armadas, es decir, cuando tú miras los temas, lo que están discutiéndose ahí son temas muy sustantivos y que nos han acompañado desde incluso antes del año 80, desde la dictadura en adelante. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo lo que estamos viviendo ahora, como también lo vivimos en el proceso constituyente, es efectivamente discutir cómo vamos a convivir en materia política, económica y social. Y es eso lo que hay detrás de la discusión que está planteando la derecha hoy día. Son las bases institucionales de a ti te gusta mucho esta palabra, una matriz
que está pensada no solamente desde el ámbito de algunos derechos, sino que de la concepción del poder. Eso es lo que se está discutiendo, y esa concepción del poder en el anteproyecto y sobre todo ahora con la enmienda es una concepción del poder que fortalece al Ejecutivo desde el punto de vista del presidencialismo. Podríamos discutir sobre ese tema. Segundo, que desde el punto de vista económico coloca en el centro al mercado por sobre el Estado en las enmiendas. Y desde el punto de vista social, creo que también, cultural, social, etcétera, también hay un debate muy fuerte ahí que es sobre los nacionalismos, el rol de la cultura, por ejemplo. Hay varias enmiendas que plantean que no tiene que haber sesgo ideológico en las políticas culturales. O sea, estamos hablando de realmente una discusión muy sustantiva a cómo se organiza el poder en la sociedad, y es eso lo que están planteando la derecha y los republicanos, sobre todo los republicanos. Mira, hay una cosa que me gustaría que aclararas, porque es la médula de la Constitución del 80, que es la relación entre mercado y Estado. Y el hecho que al final los derechos que se pueden consagrar, y puede haber una muy buena lista, pero si no hay alguien que los garantiza, y que muchos de ellos es principalmente quien los provee, eso queda entregado o a poderes fácticos o al mercado. Ahora, ¿qué cosas hay aquí en esta propuesta? No sé si en el anteproyecto o en las propuestas últimas o en los acuerdos que tú señalas que hay entre la derecha, UDI, Chile Vamos y republicanos, respecto de de esta relación entre Estado y mercado. ¿Por qué dices tú que en estas propuestas actuales volveríamos a un sistema de mercado predominante sobre el Estado respecto a las cuestiones fundamentales que tienen que ver, en el fondo, con garantizar y proveer derechos, proveer los mecanismos para que esos derechos se puedan realizar? Sí, mira, ese tema yo comparto contigo que es esencial. Y yo creo que daría un paso atrás y miraría el anteproyecto. Como tú sabes, hubo una comisión experta que trabajó durante 3 meses y llegó a un acuerdo. Donde no hubo un acuerdo, se dejó en la fórmula que tú planteaste al inicio de habilitante. Es decir, si no había acuerdo, ¿qué es lo que pasaba? Habilitaba a que el legislativo legislara después. Bueno, en ese acuerdo hubo una transacción, y que es bien importante y que tiene que ver con lo que tú planteabas. La transacción fue la siguiente: dejemos casi tal cual el capítulo sobre derechos de propiedad. El capítulo de derechos de propiedad dentro de los derechos fundamentales casi no sufrió modificaciones, salvo el tema del agua, donde sí hubo un cambio significativo que lo ajustó a lo que fue el acuerdo reciente de establecer derechos de propiedad de agua y declarar el agua como un bien común. Yo creo que un avance importante en eso. Pero salvo eso, los derechos de propiedad quedaron igual. Y a cambio, y acá hay un triángulo, el segundo, a cambio, ¿qué es lo que se fortaleció? Uno, se fortalecieron los derechos laborales, derecho a huelga de los funcionarios públicos, o sea, todo lo que tiene que ver trabajo decente. Ese capítulo quedó más robusto. Y por lo tanto... ¿Sindicato por rama también o no? Sí, ahí también creo que se avanzó, sí, también. Entonces, hay un avance significativo, sobre todo en el derecho a la huelga. Tú sabes que la Constitución vigente no establece el derecho a la huelga propiamente tal, no lo explicita. Explicita la prohibición del derecho a huelga en el sector público, pero no lo hace en términos positivos. Entonces, es un cambio sideral. Y además,
establece el Estado social de derecho con un Estado que tiene un rol garantizador de derechos más fuerte. No así radicalmente fuerte, pero sí explicita el rol del Estado como garante. ¿Ya? Entonces, esa fue la negociación. Dejemos todo el tema de derechos de la propiedad, por ejemplo, concesiones en la Constitución, ahí había un debate si dejarlo o no, pero se aceptó eso a cambio de esto. Esos fue los términos de la transacción. Ahora, ¿qué pasa con las enmiendas que ahora presenta la derecha? Lo que hace es retrotraer en una serie de aspectos un tema que es sustantivo, y lo voy a ejemplificar con el debate sobre las pensiones. En las pensiones, en el anteproyecto, se establecía que las personas podían, efectivamente, que el Estado tenía un rol, de proveer pensiones mínimas, etcétera, que la Constitución actual también realiza, y deja abierto el modelo de pensiones, lo deja abierto, habilita al Estado, al legislativo para que defina cuál va a ser el esquema específico, que es lo que hace la mayoría de las constituciones. La propuesta de derecha ahora, con las enmiendas, que es lo que hace, retrotrae la discusión incluso antes más regresiva que la Constitución del año 80 vigente. ¿Por qué? Porque amarra, es como una ley de amarre, amarra que tu cotización, tú eres dueño de tu cotización y tú decides a dónde colocar esa cotización, en el ámbito público o privado. Y por lo tanto, al hacer eso, lo que estás haciendo es constitucionalizar un esquema, un modelo en donde efectivamente, por lo tanto, así como por consecuencia, tiene que existir una institución privada que otorgue y que te administre los fondos de pensiones. Eso es lo que establece en la enmienda que propone la derecha en conjunto con republicanos. Y por lo tanto, al hacer eso, está institucionalizando un modelo que es el modelo vigente asociado a la privatización de los derechos sociales en lo que tenemos hoy día con el modelo de AFP. Eso es lo que materialmente está haciendo este texto. Y por lo tanto, de esa forma, también con la salud hace lo mismo, con la educación y la libertad de enseñanza. ¿Pero ese es el texto o esas son las propuestas de los republicanos? Las propuestas de republicanos en conjunto con Chile Vamos. O sea, ya. Chile Vamos y Republicanos acordó 4 temas, y de esos 3 aluden a derechos sociales: salud, pensiones y educación. Y en los 3 se retorna a este modelo en donde el eje central de la provisión de esos derechos sociales va a estar en el mercado y no en el Estado. El modelo en su forma, incluso, puesto que se constitucionaliza, más pura que lo que es actualmente. Exacto, exactamente. Entonces, la discusión, ahora esto es un debate que además está en el Congreso, o sea, con toda esta discusión, obviamente se paraliza la discusión en el Congreso sobre la reforma de pensiones, que es la que hemos estado teniendo y que la ministra Jara la ha estado llevando a cabo. ¿Por qué? Porque en la discusión del Congreso se establece un pilar solidario. Yo parte de mi cotización la coloco en un fondo solidario para favorecer y mejorar las pensiones de todos y todas. Eso, bajo el esquema de las propuestas que ahora la derecha hace, sería inconstitucional. Y por lo tanto, la discusión que hoy día se está teniendo con las propuestas de la derecha conjuntas, ni siquiera solo republicanos, esto no es solo de republicanos, esto también es de Chile Vamos, retrotrae a una discusión fundamental que tiene que ver con qué rol cumple el Estado y el mercado en la provisión de derechos sociales. Ahora,
La pregunta que uno se hace es, si tomamos estrictamente lo que tú señalas, es que estamos en presencia de una derecha, a través de estas propuestas, extremadamente como agresiva, pero no para la propuesta de un salto adelante, sino para retrotraerlo a lo que fue la médula del proyecto económico, social y cultural de la dictadura, dejando de lado la parte política democrática. Pero lo que hemos llamado, y se ha llamado de distinta manera, ¿no es cierto? O sea, se ha apelado de distinta forma al mismo término, neoliberal, se trataría fundamentalmente de una constitucionalización del modelo neoliberal. Totalmente. Yo creo que esto nos retrotrae a una discusión que no es solo constitucional, sino que es la disputa de la hegemonía del Partido Republicano en relación a Chile Vamos. O sea, acá hay una disputa hegemónica que con la elección del Consejo se encarna, y en donde emerge un partido en los últimos 3 años o 4 años, con Kast a la cabeza, que es el Partido Republicano, y que retoma una agenda nacionalista, pro mercado, pro seguridad, en términos de retrotraer el debate de la seguridad nacional. Por ejemplo, en las enmiendas del Partido Republicano se coloca el tema de la seguridad nacional de nuevo. Ese tema se había descartado en el anteproyecto, y por lo tanto tú tienes la reconfiguración de una derecha pura. Yo creo que la expresión neoliberal le queda corto, porque incluye elementos nacionalistas, pero también antipolítica, por ejemplo, que esta es una discusión que que se dio mucho entre el 73 y los 80, de toda esta discusión antipolítica. La reducción de parlamentarios, por ejemplo, es parte de esa historia. Y en esa propuesta también estaría, en el fondo, la posibilidad de un binominalismo. Va hacia allá. O sea, es en el fondo una regresión autoritario neoliberal. Exactamente. Es una propuesta de restricción y de regresión democrática. Totalmente. O sea, fíjate cuando uno se fija en las partes de los derechos sociales, pero en los derechos civiles y políticos, por ejemplo, toda la sanción a todo lo que esté contra la moral, contra la seguridad nacional, se sanciona. Incluso. Entonces, hay una visión que retoma la discusión de los constituyentes, comillas, de la Comisión Ortúzar, en realidad, sobre la configuración de un nuevo esquema de sociedad que tiene que ver con la nación, con la seguridad nacional, con el mercado, el rol del Estado subsidiario. Esa es la configuración. Entonces, y detrás de ello hay entonces una limitación, eso es muy importante, hay una limitación a las libertades. O sea, sería una constitución antiliberal, en cierto modo. Claro. O no sé cómo se le llama ahora en la ciencia política, iliberal. Iliberal. Más bien antiliberal. Sí. En el caso. Y entonces el Partido Republicano emerge, y en esa coyuntura, que es lo mismo que pasa en España a propósito de las elecciones del domingo, en esa coyuntura la derecha tradicional, la UDI y Renovación Nacional, se encuentra en un dilema estratégico. ¿Cuál es? Es abrazar a republicanos y radicalizarse, o generar una identidad propia. Entonces están en esa tensión no resuelta todavía. Entonces tú ves manifestaciones de la UDI como, por ejemplo, repongamos la pena de muerte. O sea, vámonos más allá de los republicanos para enfatizar lo duro que soy.
Ahora... Sobre el tema de la paridad y el tema de los derechos sexuales y reproductivos, hay también una regresión. Hay un consenso en que la expresión, o sea, en el anteproyecto se sacó la expresión del derecho del que está por nacer, que está en la Constitución vigente. Se sacó. En las enmiendas de la derecha de ambos sectores, republicanos y Chile Vamos, se retoma el tema de el derecho del que está por nacer. Pero no solamente eso, sino que además republicanos, ellos mismos dicen, vamos a reforzar eso. ¿Cómo lo refuerzan? Hablando del niño que está por nacer, es decir, es una persona que está por nacer. Y por lo tanto, con eso se refuerza con la idea, que es lo que yo no estoy acá haciendo inferencia, estoy repitiendo lo que el consejero Silva dijo con la idea que en el futuro, eventualmente un tribunal constitucional pueda revisar el aborto 3 causales. O sea, efectivamente lo que estamos viendo es una regresión en ese ámbito. Y en el tema paridad que me preguntaste también, porque están en contra de la paridad y por lo tanto es eliminar y ahí también hay una división. Ahí hay un sector de Bópoli y de Renovación Nacional que estaría dispuesta a aceptar la paridad como está establecida en el anteproyecto, que es una paridad transitoria. Que es lo que se estableció en el anteproyecto. Oye, para ir cerrando, estamos claramente en un proyecto, la propuesta de la derecha es un proyecto coherente de regresión conservadora autoritaria, hay que decirlo así. Y la pregunta ahora es por los trabajos que he hecho, ¿qué opina la gente de esto? O sea, ¿cómo frente a esto, que realmente uno dice es todo lo que fue la dictadura sacándole el componente dictadura propiamente tal? O sea, el modelo que se impuso en esos 17 años en una democracia también restringida, es decir, y muy restringida porque plantea el famoso enclave autoritario que era el sistema binominal, es decir, que no haya ninguna posibilidad de recoger la diversidad de la sociedad chilena. Ahora, ¿cómo reacciona la gente? ¿Qué te dicen las encuestas sobre esto? Ya, mira, hay tres conclusiones. La primera, en general, la ciudadanía respecto de este proceso muestra muchísima desconfianza. Muy distante se muestra, o sea, poca confianza en que el proceso va a resultar en un proceso, en una nueva constitución, y poca confianza en los actores que están llevándolo a cabo. Y esa desconfianza es o porque no le creo, o porque no me resuelve los problemas, o porque no me siento identificado políticamente con estos actores. Lo segundo es que hasta el momento todas las encuestas lo que muestran es una mayor inclinación a votar en contra, y eso se intensifica en los electores de derecha. Si en la izquierda hoy día la votación en contra está en un 42-45%, en los electores de derecha llega al 60%. Es decir, tú tienes que es un proceso liderado por la derecha, con una hegemonía de la derecha porque tienen más del 66%, y que su electorado está en contra y por lo tanto está a favor de mantener la constitución actual. ¿Y qué interpretación tienes tú de eso? Que yo creo que el discurso de republicanos y la derecha anterior caló muy hondo en términos de que no era relevante esta idea de que la Constitución no me resuelve mis problemas cotidianos. Esa idea
está muy fuerte asentada en la opinión pública. Y quiero agregar dos temas adicionales que tienen que ver con contenidos. Nosotros preguntamos qué principios debiesen estar representados en la Constitución y pusimos justicia, solidaridad, libertad, igualdad, todos los típicos clásicos principios. ¿Seguridad también? Seguridad, responsabilidad fiscal, libre competencia, pusimos una planilla bien amplia. Los dos principales, lejos, son justicia y, en segundo lugar, libertad. Entonces, cuando uno ve la planilla de elementos que quiere la gente, por un lado son seguridades sociales, derechos sociales. Yo creo es evidente que una gran mayoría quiere eso, pero al mismo tiempo, quiere la libertad de elegir. Te estoy hablando que el 90% dice, por ejemplo, que quiere que haya derechos para el trabajo doméstico y los cuidados, salud, pensiones, educación, 90 y tanto. Pero al mismo tiempo es como simultáneamente quieren la libertad de elegir quién me da atención de salud, la libertad de elegir la provisión de pensiones. Entonces, tenemos una sociedad que quiere ambas cosas a la vez. Y yo creo que esa, que es una ecuación bien compleja de resolver, moviliza a grupos de la sociedad, a la izquierda y a la derecha. Si no es casualidad que Boric tenga un 30% de apoyo, pese a todo el problema de gestión de gobierno que ha tenido, pese a toda la corrupción, y se mantiene en ese porcentaje. Porque hay una identidad de izquierda que quiere eso, que quiere también derechos sociales, etcétera, y hay una identidad de derecha que está más pro mercado, pro libertad en el sentido de elegir, no en el sentido liberal de la expresión. Entonces, tú tienes esa combinación en la sociedad, y una sociedad bien individualista. Y lo otro, que los sectores populares son los que más apoyan a la derecha, mientras los sectores medios y altos apoyan más a la izquierda. Eso es una pregunta sobre el tema izquierda-derecha en ese cuadro. Sí, claro. O es una deducción de otras preguntas, ¿no? No. A partir de cuando uno dice, por ejemplo, en la pregunta sobre, o sea, hay una batería de preguntas sobre el rol del Estado y el mercado en la provisión de derechos sociales. Ahí los sectores populares tienden a favorecer el mercado más que al Estado, mientras los sectores medios y altos tienden a favorecer que el Estado sí tenga un rol principal. Entonces, oye, eso es súper interesante. Dime una cosa, en el listado de estos principios, ¿está el de igualdad? Está de igualdad. ¿Y cómo va igualdad? Muy mal. Sí, sí, es justicia, eso es. Yo creo que justicia, ahora hay que abrir y ver qué es lo que entendemos por justicia. Y claro, porque es el problema, ese es el problema, porque yo tengo la impresión que la demanda por justicia es la demanda por igualdad. Claro. Pero es interesante que al decir justicia, si yo digo igualdad, y por el otro lado tengo libertad, ahí aparece un problema. Si digo justicia, estoy no contradiciendo, en cierto modo. Claro. Para terminar, tu impresión es que, a ver, con este problema de gran división, en que hay estos principios de justicia y libertad que aparecieran como contradictorios o en tensión, ¿qué posibilidades hay en este país, pensando además en los 50 años, realmente de la
construcción de un proyecto que, salvando o manteniendo todas las diferencias en la forma, en las distintas visiones políticas, en lo que se quiere hacer, pero que apunten a un cierto horizonte común. ¿Qué posibilidades hay? Yo al día de hoy veo muy pocas posibilidades. Creo que el punto más cercano de ese acuerdo se logró con el anteproyecto. ¿Por qué? Porque en el anteproyecto tú tienes los grupos políticos empatados y el liderazgo interno para aceptar la idea de que necesitamos un acuerdo. Internamente los actores llegaron y de hecho se sentaron y dijeron hagamos propuestas de consenso. Efectivamente se logró que el Partido Comunista hasta republicanos estuviese en un marco general que permitía cierto nivel de gobernabilidad. Pero después de las enmiendas yo creo que va a ser muy difícil el llegar a un acuerdo. Ahora, esto lo vamos a saber en los próximos 10, 15 días, porque es ahora donde se tienen que negociar y ver si hay agua en la piscina, porque después empiezan las votaciones en comisiones. Por lo tanto, de aquí a 10, 15 días vamos a saber si efectivamente está la voluntad para renunciar a ciertos elementos. Pero dada la estructura de enmiendas, sobre todo de las enmiendas en común de Chile Vamos con Republicanos, yo creo que es muy poco posible un acuerdo. ¿Dirías tú? Yo pienso que sí, pero que aquí hay una gran revancha. Totalmente. Yo creo que efectivamente se habla de una revancha y hay un tono asociado al tema muy de corto plazo, muy guiado por el corto plazo, por poner los temas de seguridad, de antimigrantes y todo lo demás, muy cortoplacista, muy pensando en cálculo electoral. Pero además con un sentido de revancha. Por ejemplo, la política nacionalista, por ejemplo, es Claro. el resultado y la respuesta a lo que fue la política de diversidad del proceso anterior. Bueno, muchas gracias, Claudio, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditores y auditores. Y será hasta la próxima semana. Gracias, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.